Bienvenida o bienvenido a esta inmersión en un reino, bueno, un reino oculto y fascinante. Hoy exploramos el mundo de los hongos. Nos vamos a guiar por un artículo bastante completo de Wikipedia. La idea es ir un poco más allá de las setas típicas y descubrir por qué estos organismos son tan particulares, tan importantes y en gran medida tan desconocidos todavía. Para empezar, un dato que a mí me dejó pensando. Aunque siempre los asociamos con plantas, resulta que genéticamente están más cerca de los animales. Esto es sorprendente, ¿verdad? Vamos a ver qué implica esto exactamente. Pues sí, implica que son, una rama distinta en el árbol de la vida. Son eucariotas, como nosotros y las plantas, pero tienen su propio reino. Comparten con los animales el ser heterótrofos, o sea, no hacen fotosíntesis, necesitan comer materia orgánica que ya existe. Y aunque tienen pared celular, como las plantas, ojo, la composición es totalmente distinta. ¿Ah? ¿Distinta cómo? ¿Qué tiene de especial esa pared? Pues mira, en lugar de celulosa, que es lo típico de las plantas, su pared celular está hecha sobre todo de quitina. Quitina, sí, el mismo material duro que forma el caparazón de los insectos, de los crustáceos, y eso combinado con otros azúcares, los glucanos. Es una mezcla muy suya, una seña de identidad biológica, vamos. Hablando de identidad, el artículo menciona una diversidad, que marea un poco. Se estima que podría haber entre 2 y casi 4 millones de especies de hongos. Una barbaridad. Pero, descritas formalmente, apenas unas 150.000. Es como si conociéramos solo, no sé, uno de cada 20. Exacto. Refleja lo poco que sabemos aún de este reino. La inmensa mayoría son microscópicos, viven ahí escondidos, en el suelo, descomponiendo cosas o dentro de otros seres vivos. Y su capacidad de adaptación es increíble. Los hay en desiertos, en el fondo marino, en sitios con muchísima sal, incluso resistiendo la radiación del espacio. Son auténticos maestros de la supervivencia. Están por todas partes. Y aunque la mayoría sean así, discretitos, algunos, desafían totalmente nuestra idea de lo que es un organismo grande. Pienso en esa colonia de Armillaria en Oregón, un solo bicho genéticamente idéntico, ocupando más de 900 hectáreas. Y con miles de años. Te cambia la perspectiva de lo que es un individuo, ¿no? Totalmente. Ese es un caso muy extremo de lo que llamamos crecimiento micelial. Lo normal es que crezcan formando hifas. Las hifas son como hilos microscópicos, filamentos tubulares finísimos. Estos hilos se van ramificando, se entrelazan y forman una red enorme que llamamos micelio. Imagina una red subterránea inmensa. Y esta estructura es fundamental porque maximiza, pero de forma brutal, la superficie para absorber nutrientes. Absorbir. Vale. Aquí viene otra cosa curiosa. No comen como nosotros, ¿verdad? El artículo dice que hacen digestión externa. Correcto. No tienen boca ni estómago. Lo que hacen es soltar fuera, al exterior, unas enzimas digestivas muy potentes. Estas enzimas rompen las moléculas grandes de su comida, madera, hojas muertas, lo que sea, en trocitos más pequeños. Y entonces, esos trocitos pequeños ya sí los pueden absorber a través de la pared de las hifas. Es como si disolvieran la comida fuera y luego se la bebieran. Algunas hifas incluso tienen herramientas especiales, austorios para meterse en células vivas si son parásitos o apresorios. Apresorios. Leí que son como arietes microscópicos, que pueden hacer una presión enorme para perforar tejidos, comparable a una hidrolimpiadora, decían. ¡Qué fuerte! Y más raro aún, lo del crecimiento radiotrófico, hongos comiendo radiación. ¿Eso cómo va? A ver, es un tema fascinante que se está investigando. Se ha visto en algunos hongos que tienen melanina, el pigmento oscuro. Parece que esta melanina les permite, de alguna forma que aún no entendemos del todo bien, capturar energía de la radiación ionizante, como los rayos gamma. No es fotosíntesis, ¿eh? No crean azúcares con eso, pero así parece que pueden usar esa energía para crecer un poquito más. Demuestra una versatilidad metabólica, casi de ciencia ficción. Su forma de vida es peculiar, sí. Y su reproducción también parece compleja. El artículo la describe como muy variada. Variadísima, sí. Tienen estrategias asexuales, que es básicamente clonarse. Producen esporas sin necesidad de pareja, o simplemente un trozo del micelio puede dar lugar a un hongo nuevo. Esto les va genial para expandirse rápido cuando las cosas van bien. Pero también tienen reproducción sexual, claro.
Te introduce variabilidad genética, lo cual es importante. Aquí ya entran en juego las esporas que se forman después de una meiosis, un proceso parecido al nuestro. Y las estructuras donde se forman estas esporas sexuales son muy distintas entre grupos y son clave para clasificarlos. ¿Y cómo se dispersan esas esporas? Eso ya es otro mundo. Sí. Leí que algunos las disparan, como si fueran cañoncitos. Es alucinante. Los basidiomisetos, que son el grupo de las setas que más vemos, tienen un mecanismo llamado gota de Buller. Se forma una gotita de agua minúscula en la base de la espora y al juntarse con otra película de agua, ¡pum!, cambia el centro de masas de golpe y la espora sale disparada con una aceleración de más de 10.000 G. Una burrada. Aunque solo viaja a una distancia mínima, es justo lo suficiente para que se aleje un poco y ya la pueda pillar la corriente de aire. Otros usan el viento directamente, o las salpicaduras de la lluvia, o incluso engañan a insectos con olores pestilentes para que se lleven sus esporas pegadas. Vale, tienen una biología muy suya. ¿Y eso cómo afecta al planeta? El artículo dice que son descomponedores principales. Ese papel es absolutamente crítico. Junto con las bacterias, son los grandes recicladores de la naturaleza, sobre todo en tierra firme. Descomponen toda la materia orgánica muerta, hojas, madera, animales. Liberan los nutrientes esenciales, carbono, nitrógeno, fósforo, para que las plantas puedan usarlos otra vez. Imagínate, sin los hongos descomponiendo la lignina y la celulosa de la madera, los bosques acabarían ahogados en sus propios residuos. Pero su función va mucho, mucho más allá de descomponer. La simbiosis, ¿verdad? Las famosas micorrizas. El artículo decía que más del 90% de las plantas dependen de ellas. Correctísimo. Es una alianza súper antigua, de cientos de millones de años. El hongo, con su red de hifas, explora el suelo mucho mejor que las raíces. Ayuda a la planta a coger agua y minerales, sobre todo fósforo, que suele escasear, y a cambio, la planta le da al hongo los azúcares que fabrica con la fotosíntesis. Un negocio redondo para ambos. Incluso pueden formar redes bajo tierra que conectan distintas plantas entre sí. Una especie de Internet del bosque, como se dice a veces. Y no solo por fuera, también por dentro. Hay hongos endófitos que viven dentro de los tejidos de las plantas sin hacerles daño. A veces incluso las protegen, produciendo sustancias que repelen a los insectos o les ayudan a resistir la sequía. A cambio, claro, reciben casa y comida. Y luego están los líquenes. Esa fusión casi total entre un hongo y un alga. Un alga o una cianobacteria. Eso es. Una simbiosis tan íntima que funcionan casi como si fueran un solo organismo. Son pioneros increíbles. Pueden colonizar rocas desnudas en sitios malísimos, desde desiertos achicharrantes a la tundra helada. Preparan el terreno para que luego lleguen otras plantas. El hongo da la estructura, protege, y el socio fotosintético hace la comida. Una estrategia de supervivencia brutal. Y también interactúan con animales de formas, bueno, sorprendentes. Lo de las hormigas cortadoras de hojas que cultivan hongos me parece alucinante. Es un ejemplo de libro de coevolución. Esas hormigas no se comen las hojas que cortan, ¿eh? Las usan como si fuera compost, para cultivar un hongo muy específico. Y es de ese hongo de lo que se alimentan. Hay termitas en África que hacen algo parecido. Escarabajos que llevan consigo esporas y cultivan hongos dentro de la madera. Para muchos insectos que comen madera, que es un alimento muy pobre, los hongos son vitales para predigerirla y hacerla más nutritiva. Pero, claro, no todo es color de rosa. También está el lado oscuro, los patógenos, las toxinas. Desde luego. Hay miles de hongos que causan enfermedades terribles en las plantas, con un impacto económico enorme en la agricultura. Hablamos de rollas, tizones, carbones. Piensa en la plaga que casi acaba con los castaños en América o el hongo del añublo del arroz. Y en humanos y otros animales, pues también. Desde cosas más comunes y molestas como el pie de atleta o la tiña, hasta infecciones internas muy graves, sobre todo en personas con el sistema inmune débil. La aspergilosis en los pulmones, la candidiasis generalizada, pueden ser mortales. ¿Y las micotoxinas? ¿Esas sustancias químicas peligrosas que producen? El artículo recordaba el fuego de San Antonio medieval por el cornezuelo del centeno. O las aflatoxinas, que son cancerígenas y pueden contaminar frutos secos, cereales. Son metabolitos secundarios, sí.
armas químicas que fabrican. Quizás las más peligrosas para nosotros sean las amatoxinas, las que tienen la manita faloides, la oronja verde o cicuta verde. Son las causantes de la mayoría de muertes por comer setas silvestres, porque te destrozan el hígado y los riñones. Por eso es tan importante identificar bien las setas. Ante la mínima duda, regla de oro. No se come. A pesar de esos peligros, es increíble la cantidad de usos buenos que les hemos encontrado, ¿no? La lista es larguísima y viene de muy antiguo. Otzi, el hombre de hielo de hace 5000 años, ya llevaba hongos encima, probablemente para hacer fuego y como medicina. ¿Y qué decir de las levaduras? Saccharomyces que llevan milenios haciendo nuestro pan, la cerveza, el vino, o los mohos como Aspergillus o Penicillium, que son esenciales para la salsa de soja, el miso, el sake o los quesos azules. Y claro, las setas que nos comemos directamente. Desde los champiñones que cultivamos a toneladas hasta las maravillas silvestres, boletus, níscalos, las carísimas trufas. Pero donde de verdad han sido una revolución para nosotros es en la medicina moderna. La penicilida. Eso lo cambió todo. Fleming y su moho penicillium abrió la era de los antibióticos. Y fue solo el principio. La ciclosporina, que es clave para que no haya rechazo en los trasplantes, viene de un hongo del suelo. Las estatinas, que toma muchísima gente para el colesterol, se descubrieron originalmente en hongos como Aspergillus. Producimos otros antifúngicos a partir de ellos y ahora se investiga mucho el potencial de la psilocibina, de las setas mágicas, para tratar depresión, ansiedad, sin olvidar el uso tradicional de hongos como el reishi o el cordyceps. Son auténticas fábricas bioquímicas. Y más allá de la salud, se usan en control de plagas para limpiar contaminación. Efectivamente, hay hongos que atacan a insectos concretos y se usan como biopesticidas, más ecológicos. Otros, sobre todo los que pudren la madera blanca, tienen una capacidad increíble para degradar contaminantes muy chungos. Petróleo, pesticidas, incluso plásticos. Se está estudiando usarlos hasta para limpiar suelos contaminados con metales pesados o radiactividad. Y no olvidemos que levaduras y mohos, como Neurospora, han sido herramientas clave en el laboratorio para entender cómo funciona la genética y la célula. Entonces, si intentamos como juntar todas estas piezas, lo que nos queda es un reino de organismos súper diverso, muchas veces invisible, pero con un poder enorme, capaz de construir y de destruir, esencial para los ecosistemas y con una relación con nosotros complejísima. Exactamente. Son los recicladores silenciosos que permiten que la vida siga, los socios imprescindibles de las plantas, la fuente de comida y medicinas que nos cambian la vida. Pero también pueden ser patógenos terribles o productores de venenos muy potentes. Su impacto es global, total. Y muchas veces no le damos la importancia que tienen comparado con los animales o las plantas. Apenas hemos arañado la superficie de este reino hoy. Queda claro que los hongos son muchísimo más de lo que vemos a simple vista. Son como arquitectos ocultos de nuestros ecosistemas, laboratorios bioquímicos naturales, seres con una biología desconcertante. Y lo más fascinante es pensar en todo lo que nos queda por descubrir. El artículo mencionaba de pasada investigaciones muy recientes, que sugieren algo increíble, la posibilidad de que los hongos se comuniquen entre sí usando señales eléctricas, como patrones de impulsos que podrían ser una especie de lenguaje rudimentario. Es una idea que apenas empezamos a explorar. Comunicación eléctrica, madre mía. Y si pensamos en esos millones de especies de hongos que ni siquiera conocemos. La pregunta es casi obligada. Si los hongos que sí conocemos ya hacen cosas tan extraordinarias, como comer contaminantes, fabricar medicinas que salvan vidas, conectar bosques enteros bajo tierra, y quizás hasta hablar con electricidad, ¿qué otros secretos, qué otras capacidades que ni imaginamos, qué potenciales increíbles tendrá esa inmensa mayoría del reino fungi que todavía está ahí fuera, oculta a nuestros ojos y a nuestra ciencia? Definitivamente, algo para darle una vuelta. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. ¿Alguna vez has jugado a ver quién aguanta más la respiración bajo el agua? Ese momento en que, el pecho empieza a quemar y sientes que vas a estallar.
O quizás, bueno, conoces a alguien que ronca tan fuerte que a veces parece que deja de respirar por un segundo. Pues esas dos cosas que parecen tan distintas tienen mucho que ver con nuestro tema de hoy, la apnea. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo, vamos a meternos de lleno en la apnea, ese cese temporal de la respiración. Y lo que es fascinante de verdad es cómo este simple acto de no respirar conecta mundos tan diferentes. A ver, el deporte extremo bajo el agua, condiciones médicas como la apnea del sueño, incluso procedimientos de urgencia en quirófano y, bueno, hasta la forma en que se determina si alguien ha fallecido. Es increíble. Para guiarnos en esto tenemos un análisis detallado. Nos hemos basado principalmente en la información del artículo de Wikipedia sobre apnea. Cubre desde qué es y por qué ocurre, hasta dónde están los límites de nuestro cuerpo y algunas técnicas médicas que suenan, bueno, casi a ciencia ficción. Nuestra misión hoy, entender qué pasa realmente cuando dejamos de respirar, voluntaria o involuntariamente. ¿Cuáles son los verdaderos peligros? ¿Y qué hay de cierto en esas técnicas para aguantar más? ¿O eso de oxigenar el cuerpo sin mover un músculo? Bien, pues, vamos a desgranar esto. Vale, empezamos por lo básico. Apnea es dejar de respirar temporalmente. Al principio, los músculos que usamos para inspirar, quietos, no se mueven. Exacto. Y aquí la mecánica es importante, ¿eh? Que entre o salga aire depende de si tenemos las vías respiratorias abiertas o cerradas. Si están abiertas, aunque no respiremos activamente, o sea, aunque no hagamos el esfuerzo, puede haber un intercambio de gases mínimo. Por eso hay que distinguir bien entre la apnea voluntaria, aguantar la respiración a propósito como en la piscina, y la involuntaria, la que nos pasa sin querer. Hablemos de esas causas involuntarias. A veces son fármacos, ¿no? Como una sobredosis de opiáceos, por ejemplo, que puede deprimir la respiración hasta pararla. Correcto. Eso es una causa. También puede ser algo mecánico, un atragantamiento, por ejemplo. O en casos ya muy extremos, un estrangulamiento. O puede ser el resultado de un problema neurológico, una enfermedad, un golpe fuerte en la cabeza, algo que afecte al centro de control respiratorio en el cerebro. Y el ejemplo que, bueno, que mucha gente conoce, la apnea del sueño, que puede ser mucho más que ronquidos fuertes, ¿verdad? Muchísimo más. He leído datos, creo que de Hopkins Medicine, que dicen que en casos graves una persona puede tener más de 30 pausas respiratorias cada hora, cada noche. Es una barbaridad. Es una barbaridad, sí, y muy peligroso para la salud a largo plazo. Claro. Por eso, si se sospecha algo así, sobre todo en niños, es vital consultar a especialistas, otorrinos, alergólogos, médicos del sueño. Ajá, A veces incluso un ortodoncista puede tener algo que decir, si hay problemas en la forma de la mandíbula o las vías aéreas superiores que dificulten respirar bien. exacto. Y no podemos olvidar el factor emocional. Piensa en un llanto muy fuerte, desconsolado. Ya, Esos sollozos son respiraciones lentas y regulares y a menudo van seguidas de pequeñas pausas, ¿sabes? Breves apneas. es verdad. También puede pasar al reírnos muy fuerte. Tiene que ver con la maniobra de Valsalva, ese esfuerzo con la glotis cerrada. Y en niños pequeños están los famosos espasmos del sollozo, que suenan muy aparatosos, pero generalmente son una reacción benigna a la frustración, al estrés, a emociones fuertes. Entendido. Y por otro lado tenemos la apnea voluntaria, el clásico aguantar la respiración. ¿Cómo lo hacemos exactamente? Pues básicamente impidiendo que el aire entre. Puedes cerrar las cuerdas vocales, taparte la nariz y la boca. O de forma más activa, mantener tensos los músculos que usamos para expulsar el aire, los expiratorios, para que los músculos de inspiración no puedan actuar. ¿Vale? Y aquí es donde la cosa se pone contraintuitiva, diría yo. ¿Cuánto podemos aguantar? La mayoría, sin entrenar, pues 1 minuto, 2 como mucho, ¿no? Sí, por ahí anda la cosa para alguien normal. ¿Pero por qué? Uno piensa que es por falta de oxígeno, ¿no? Que te estás quedando sin aire. Pues no. Y esa es una de las grandes claves de todo esto. La razón principal, la más potente por la que sentimos esa urgencia desesperada, esa necesidad imperiosa de respirar, no es la falta de oxígeno, ¿No? ¿no? Es la acumulación de dióxido de carbono, de CO2, en la sangre. El CO2 es un producto de desecho de nuestro metabolismo celular. Espera un momento. O sea, ¿me estás diciendo que esa sensación horrible de necesitar aire, esa quemazón,
no es realmente por falta de oxígeno, sino porque nuestro cuerpo detecta que hay demasiada basura, demasiado CO2. Exactamente, tal cual. A medida que aguantas la respiración, el CO2 que producen tus células se va acumulando en la sangre. Y eso hace que la sangre se vuelva ligeramente más ácida. Y nuestro cerebro, bueno, concretamente el tronco encefálico, tiene unos sensores increíblemente sensibles a ese cambio de acidez, a ese aumento de CO2. Cuando detectan que el CO2 sube demasiado, disparan una alarma potentísima en el centro respiratorio. Una señal que nos obliga a respirar sí o sí, supera nuestra voluntad. Es un mecanismo de seguridad fundamental. ¡Wow! Eso cambia totalmente la perspectiva. Y explica entonces esa sensación de quemazón en el pecho y esas contracciones involuntarias, a veces hasta dolorosas, del diafragma y los músculos de las costillas. Esos son los espasmos premonitorios, sí. Son los espasmos que nos gritan «respira ya». Y es bueno que existan porque aguantar demasiado es muy peligroso. Una apnea muy prolongada lleva a una hipoxia severa. Hipoxia severa, falta crítica de oxígeno, ¿no? Eso es, falta crítica de oxígeno en la sangre y por tanto en los tejidos. Y esto puede dañar órganos vitales muy rápidamente. Se habla de posible daño cerebral permanente después de solo 3 minutos sin oxígeno. 3 minutos. 3 minutos. ¡Qué rápido! Es mucho menos tiempo del que una se imagina normalmente. Es poquísimo tiempo, ¿sí? Y si la respiración no se restablece en unos pocos minutos más después de eso, pues el desenlace es fatal. ¡Qué fuerte! Pero has dicho antes que hay circunstancias especiales donde se puede aguantar más, ¿no? O donde el cuerpo tolera mejor esa falta de respiración. Sí, hay situaciones que modifican esta respuesta fisiológica normal. Por ejemplo, la hipotermia. El frío extremo ralentiza todo el metabolismo. El cuerpo consume menos oxígeno y por tanto tolera mejor la apnea. También ayuda a respirar oxígeno a alta presión antes de la apnea, lo que se llama oxigenación hiperbárica. Y luego están dos técnicas más específicas, la oxigenación apnéica, de la que seguro hablaremos más, Sí, eso suena muy interesante. y el uso de máquinas de circulación extracorpórea, las ECMO, que bueno, básicamente hacen el trabajo de los pulmones y el corazón desde fuera del cuerpo, pero eso ya es medicina intensiva muy avanzada. Claro. Y mencionaste de pasada el reflejo de inmersión. ¿Qué es eso exactamente? Suena cosa de delfines. Pues no vas desencaminada, es una respuesta fisiológica automática que hemos heredado de nuestros ancestros mamíferos marinos. Se activa al sumergir la cara en agua, sobre todo si el agua está fría. ¿Y qué pasa? Pues que el corazón empieza a latir más despacio, para ahorrar oxígeno, y los vasos sanguíneos de brazos y piernas se contraen. ¿Para qué? Para redirigir la sangre oxigenada hacia los órganos vitales, el cerebro y el corazón principalmente. Es una forma de optimizar los recursos. Todo esto ayuda a conservar oxígeno y permite aguantar un poquito más la respiración bajo el agua, incluso sin ser un experto ni haber entrenado. Es un reflejo innato. Alucinante. Una reliquia evolutiva que aún funciona. Y eso nos conecta directamente con el buceo libre, ¿verdad? El apneísmo. Gente que baja a profundidades increíbles solo con el aire de sus pulmones. He leído cifras de récord que parecen imposibles. Más de 200 metros de profundidad. 214 metros mencionaba una referencia. Sí, las cifras son espectaculares. Y aguantando la respiración más de 4 minutos bajo el agua, en movimiento. ¡Qué barbaridad! Sí, los apneístas de élite llevan el entrenamiento fisiológico y también el mental a otro nivel. Son capaces de controlar ese impulso de respirar de una forma asombrosa. Y hay estudios curiosos, ¿eh? Se ha visto con resonancia magnética que durante apneas cortas, incluso en gente normal, el bazo. El bazo, el órgano ese. Sí, el bazo que almacena sangre, pues se contrae un poquito. La teoría es que libera glóbulos rojos extra a la circulación. Exacto. Pequeñas adaptaciones que sumadas marcan la diferencia en esos niveles. Fascinante. Ahora, hablemos de un truco muy común, o que la gente cree que es un truco. Hiperventilar. Ya sabes, respirar muy rápido y profundo antes de intentar aguantar la respiración. La idea es que así metes más oxígeno y aguantas más. Funciona. Y sobre todo, es seguro. A ver, aquí es donde la intuición nos vuelve a fallar. Y puede ser peligroso, muy peligroso. Hiperventilar, respirar así rápido y fuerte, apenas aumenta la cantidad de oxígeno en la sangre. ¿Ah, no? No. Si estás sana y respirando aire normal, tu sangre ya va prácticamente llena de oxígeno, saturada al 98 o 99%. Hay muy poco margen para meter más.
Lo que sí hace la hiperventilación, y mucho, es eliminar CO2. Bajas artificialmente los niveles de CO2 en los pulmones y en la sangre. Ah, volvemos al CO2. Claro, entonces si bajas artificialmente el CO2, Retrasas la señal de alarma. Engañas a tu propio sistema de seguridad. El cerebro tarda más en detectar esa acumulación de CO2 y por lo tanto tarda más en darte esa orden imperiosa de respirar. vaya lío. O sea que sí, a lo mejor aguantas unos segundos más bajo el agua, pero ¿a qué precio? El precio es altísimo, especialmente si estás buceando. Puedes llegar a un nivel de oxígeno en sangre peligrosamente bajo, a la hipoxia severa, antes de sentir esa necesidad urgente de subir a respirar. ¿Y si el oxígeno baja demasiado? El cerebro simplemente se desconecta. Puf. Pierdes la conciencia de repente, sin previo aviso. Es el temido shallow water blackout, o síncope de aguas someras, aunque ocurra a poca profundidad. ¿Y si te desmayas bajo el agua, aunque sea en la orilla? El riesgo de ahogamiento es inmediato. Qué peligroso es hacer eso sin saber lo que realmente pasa en tu cuerpo. Exacto. Por eso la regla número 1 en apnea, da igual el nivel, pero sobre todo si se busca superar límites, es nunca practicar solo. Jamás. Siempre con un compañero entrenado que sepa qué hacer y con protocolos de seguridad muy estrictos. Incluso fuera del agua, ¿eh? En lo que llaman apnea estática, simplemente aguantando la respiración quieto, puedes sufrir un desmayo similar, un static apnea blackout. Ocurre si aguantas tanto que el oxígeno que circula ya no es suficiente para mantener el cerebro funcionando. La supervisión es crucial. Queda clarísimo. Estos peligros subrayan lo delicado que es ese equilibrio del oxígeno y el CO2. Pero, ¿y si pudiéramos engañar al sistema de otra manera? Manteniendo el oxígeno incluso sin respirar. Eso nos lleva a una técnica que has mencionado antes y que suena sorprendente, la oxigenación apneica. Oxígeno sin respirar suena a ciencia ficción. Parece magia, sí, pero tiene su lógica fisiológica. A ver si lo explico fácil. El paso de oxígeno desde los alvéolos, que son como unas bolsitas de aire microscópicas en los pulmones, Ajá. hacia la sangre y el paso de CO2 en sentido contrario, es un proceso químico, es difusión. Depende de las concentraciones, no del movimiento de aire, no de la ventilación. Mientras haya oxígeno en esos alvéolos y la sangre que pasa por allí lo necesite, porque viene pobre en oxígeno del cuerpo, el intercambio ocurre. Vale, eso se entiende. Bien. Pues al inicio de la apnea, cuando dejas de respirar, tu cuerpo sigue consumiendo oxígeno de los alvéolos, pero produce algo menos de CO2 en ese instante. Esto crea una pequeñísima diferencia de presión negativa, como un ligero vacío, dentro de los pulmones. Si en ese momento mantienes las vías respiratorias abiertas, la nariz, la boca, la tráquea, y suministras oxígeno puro por ahí, por ejemplo con una cánula nasal, Sí. ese oxígeno puro fluirá solo o pasivamente hacia los pulmones para llenar ese pequeño vacío que deja el oxígeno que se está consumiendo. Sigue el gradiente de presión. Piensa como si soplaras muy suavemente oxígeno en la entrada de una habitación de la que se está extrayendo aire constantemente por otro lado. El oxígeno entraría para ocupar ese espacio. Entiendo. O sea que el oxígeno puede seguir entrando pasivamente sin que yo haga fuerza para inspirar. Es increíble. Exacto. Y puede mantener la oxigenación de la sangre a niveles normales durante bastante tiempo. Pero, ¿tiene algún inconveniente? Mencionaste algo del nitrógeno antes. Sí. El aire que respiramos normalmente es casi un 80% nitrógeno. El nitrógeno no participa mucho en el intercambio de gases, pero tiene una función física. Ayuda a mantener los alvéolos abiertos, como si fuera un relleno. Si usamos oxígeno puro para esta técnica de oxigenación apneica, barremos todo ese nitrógeno de los pulmones, y al quedarse solo oxígeno que se consume muy rápido por la sangre, algunas de esas bolsitas, los alvéolos, pueden tender a colapsarse. Se llama atelectasia. Es un efecto secundario a tener en cuenta. Vale, un posible colapso de alvéolos. Entendido. Pero la gran pregunta, el oxígeno entra, genial, pero ¿qué pasa con el CO2? Has insistido mucho en que el problema principal de aguantar la respiración es la acumulación de CO2. Funciona de maravilla para meter oxígeno, pero no hace absolutamente nada para sacar el CO2. El CO2 se sigue produciendo en las células del cuerpo, pasa a la sangre, llega a los pulmones, pero como no hay ventilación, como no movemos aire hacia afuera, no puede salir. Se queda ahí. Se acumula y se acumula. Entonces, el CO2 se va acumulando en los pulmones, desplazando el oxígeno, supongo, y también en la sangre. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues dos principales.
Primero, como bien dices, el CO2 ocupa espacio en los alveolos y dificulta que entre más oxígeno. Y segundo, y más importante, la acumulación de CO2 en la sangre hace que ésta se vuelva ácida, muy ácida. Es lo que llamamos acidosis respiratoria. Y una acidosis severa es muy peligrosa para el funcionamiento de todas las células y órganos del cuerpo. Entendido. O sea, oxigenamos bien, pero nos intoxicamos con nuestro propio CO2. Vale, entonces, ¿para qué se usa esta técnica si tiene esa limitación tan importante? Tiene aplicaciones muy concretas y muy valiosas en medicina, pero siempre en situaciones controladas y generalmente de corta duración. Imagina una cirugía complicada en el tórax, o en la tráquea o en la laringe, donde el cirujano necesita que el paciente no respire durante un rato para poder operar bien. Claro. O durante una intubación difícil, cuando cuesta meter el tubo para conectar al paciente a un respirador. La oxigenación apneica da un margen extra de seguridad, unos minutos preciosos mientras se consigue intubar. Ya veo. O en una broncoscopía, cuando se introduce una cámara en los pulmones. Permite mantener al paciente oxigenado sin necesidad de ventilación mecánica constante durante el procedimiento. A ver, teóricamente, si preparas muy bien al paciente, lo que se llama preoxigenación, darle oxígeno puro antes para lavar todo el nitrógeno, y luego le insuflas oxígeno puro continuamente en las vías altas, podrías mantenerle oxigenado quizá más de una hora, en un adulto sano. ¿Una hora sin respirar? Oxigenado, sí, pero el CO2 seguiría subiendo y subiendo a niveles tóxicos mucho antes de esa hora. La acidosis sería brutal. Así que en la práctica se usa para periodos más cortos, como un puente en una emergencia, o para procedimientos específicos, o cuando no hay acceso a una máquina corazón-pulmón, la ECMO, que sí puede controlar tanto el oxígeno como el CO2. A veces, para evitar ese colapso alveolar, la atelectasia, se usan unas válvulas especiales, se llaman PIP, que mantienen una ligera presión positiva en los pulmones al final de la expiración teórica. Se ajusta esa presión si el paciente tiene obesidad, porque suele necesitar un poco más para mantener los pulmones abiertos. ¿Y hay constancia de hasta dónde puede llegar esa acumulación de CO2? ¿Hay estudios? Sí, hay estudios clásicos muy antiguos ya. Uno muy famoso es de un tal Frumin, de 1959. Describió casos en anestesia donde, tras casi una hora de apnea con oxigenación pasiva de este tipo, los niveles de CO2 en la sangre arterial eran increíblemente altos. Habla de hasta 250 milímetros de mercurio, cuando lo normal es 40. Y el pH de la sangre, que mide la acidez, bajaba a 6,7, peligrosamente ácido. ¡Qué barbaridad! Demuestra que la oxigenación funciona, sí, pero que la acidosis por CO2 es el verdadero límite de esta técnica. Fascinante y un poco aterrador, la verdad. Bueno, para ir cerrando el círculo, nos queda un último ámbito donde la apnea es crucial. Y es uno muy serio. La determinación de la muerte encefálica. Efectivamente. Cambiamos completamente de contexto, pero la apnea sigue siendo clave. Para declarar legal y médicamente que una persona ha fallecido por muerte cerebral, los criterios médicos internacionales, como los de la Academia Americana de Neurología, exigen que se cumplan 3 condiciones de forma irreversible. 1. Que la persona esté en coma profundo, sin ninguna respuesta. 2. Que no tenga ningún reflejo del tronco encefálico, que es la parte más primitiva del cerebro que controla funciones vitales, como la respiración o los reflejos oculares. Y 3. Y 3. Que presente apnea, es decir, que sea incapaz de iniciar la respiración por sí misma sin soporte vital. ¿Y cómo se comprueba esa apnea en un paciente que normalmente estará conectado a un respirador artificial? Procedimiento muy estandarizado y cuidadoso que se llama la prueba de apnea. Es una prueba formal. Básicamente, y simplificando mucho, se desconecta al paciente del ventilador durante un tiempo controlado, unos minutos. Pero ojo, se le sigue suministrando oxígeno puro directamente en la tráquea para evitar la hipoxia durante la prueba. Vale. Y lo que se observa es si su propio cerebro, a pesar de estar dañado, es capaz de detectar la subida inevitable de CO2 en la sangre que ocurre al no ventilar, y si genera algún esfuerzo respiratorio, por mínimo que sea, como respuesta. Si no hay ningún intento de respirar por parte del paciente, a pesar de que el nivel de CO2 en sangre sube por encima de un umbral crítico establecido, entonces se confirma la apnea en este contexto específico de muerte encefálica. Entiendo. Es la demostración de que el centro respiratorio del tronco encefálico ya no funciona en absoluto. Exacto. Es una prueba muy delicada, claro. Tiene sus contraindicaciones. No se puede hacer si el paciente ya está muy inestable hemodinámicamente o si tiene una acidosis muy grave por otras causas antes de empezar.
Hay riesgos durante la prueba, como arritmias cardíacas o que empeore la inestabilidad. Si se considera que la prueba es demasiado peligrosa para ese paciente en concreto, entonces se necesitan otras pruebas confirmatorias, como estudios de flujo sanguíneo cerebral o electroencefalogramas planos, para poder establecer el diagnóstico de muerte encefálica. Entendido. Es el cese irreversible de la función respiratoria autónoma como parte del cese irreversible de toda la función cerebral. Un concepto duro, pero médicamente necesario. Bueno, pues hemos recorrido un camino largo, ¿eh? Desde aguantar la respiración jugando en la piscina hasta criterios de muerte cerebral. Ha sido intenso. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto si tuviéramos que recapitular? A ver, la apnea es mucho más que no respirar. La clave fisiológica que nos obliga a respirar no es tanto el oxígeno como el CO2. Fundamental. Tiene límites claros y peligros muy reales, sobre todo si se usan técnicas como la hiperventilación sin entender bien lo que hacen. Ya. Pero también hemos visto aplicaciones médicas súper ingeniosas, como la oxigenación apneica, y cómo la ausencia de respiración espontánea es un criterio diagnóstico fundamental en neurología. Totalmente. Yo creo que si algo queda claro, es eso. Nuestro impulso vital de respirar está gobernado férreamente por el CO2, y entender esto marca una diferencia enorme. Nos ayuda a diferenciar la apnea voluntaria y entrenada de un deportista que aprende a conocer y respetar las señales de su cuerpo, de la apnea patológica, involuntaria de alguien con apnea del sueño, por ejemplo, o de los riesgos enormes de usar trucos como la hiperventilación sin saber lo que implican. Y esto, bueno, creo que plantea una cuestión importante. ¿Realmente escuchamos y entendemos las señales que nos manda nuestro cuerpo en el día a día? Uy, esa es una buena pregunta para dejarnos pensando, es verdad. Considerando cómo el cuerpo prioriza la gestión del CO2, a veces por encima de la sensación directa de falta de oxígeno, que parece lo más intuitivo. ¿Qué otras señales internas podríamos estar malinterpretando? ¿En nuestra vida normal o en situaciones límite? ¿Confiamos quizás demasiado en lo que sentimos, sin entender siempre la biología, la fisiología que hay detrás? Es algo para darle vueltas, ¿no? Sí, totalmente. Ahí lo dejamos, para seguir reflexionando sobre ello. Bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos vamos a meter de lleno en un clásico que, bueno, sigue dando que hablar décadas después, La peste, de Albert Camus. Una obra fundamental, desde luego. Sí. Nuestro punto de partida, para que la gente lo sepa, es un resumen bastante completo de información sobre la novela, la trama, los análisis que se han hecho, cómo fue recibida, básicamente lo que encontraríamos, por ejemplo, en su entrada de Wikipedia bien documentada. Ajá, una buena base para empezar a tirar del hilo. Exacto. Y el objetivo es ese, desgranar un poco las claves de esta novela filosófica, publicada, recordemos, en 1947, pero ambientada en los años 40, en Orán, Argelia, durante una epidemia. Ficticia, eso sí. Una epidemia de peste bubónica, concretamente. Eso es. Así que bueno, vamos a sumergirnos en ella. Venga. Y fíjate, algo muy curioso es que con la pandemia de COVID-19, este libro tuvo un resurgimiento. Bueno, espectacular. Sí, sí, fue increíble. Las ventas se dispararon por todas partes. Claro, porque la gente, de repente, empezó a ver paralelismos muy claros con lo que estábamos viviendo todos, ¿no? Décadas después. Totalmente. Los temas de la novela cobraron una vigencia inesperada, la verdad. Pues empecemos por el principio de la trama. Todo arranca en Orán, con algo que parece casi una anécdota desagradable. Sí, empiezan a aparecer ratas muertas. Primero unas pocas, luego Luego por todas partes, ¿no? Una imagen bastante potente. muy potente. Y es interesante ver la reacción inicial. La gente, las autoridades, como que no quieren creerlo. Hay una lentitud, una especie de negación inicial. La típica minimización del problema hasta que ya es imposible ignorarlo. Exacto. Y eso ya nos dice mucho, ¿eh? Sobre cómo a veces enfrentamos las crisis, con esa mezcla de esto no puede ser tan grave y la burocracia que lo ralentiza todo. Y en medio de todo esto aparece nuestro protagonista principal, el doctor Bernard Rieu. Ajá. Él es de los primeros en darse cuenta de que esto no es una simple fiebre rara. Sospecha que es la peste. Es el médico que está ahí en primera línea luchando contra lo que parece inevitable.
Y que luego descubriremos que es el narrador. Sí, aunque eso se guarda para el final. Ryu encarna perfectamente esa figura del humanista, digamos, práctico, enfrentado al absurdo de la situación. No busca respuestas fáciles ni consuelos divinos, ¿verdad? Para nada. Su compromiso es con aliviar el sufrimiento, aquí y ahora, con los medios que tiene. Germain Bray lo describió muy bien. Dijo que su lucha es poco dramática y obstinada. No es el héroe de acción. Es una resistencia más, cotidiana, tenaz. Justo. Y mientras Ryu está en esto, la ciudad se cierra. Se impone la cuarentena. Nadie entra, nadie sale. Aislamiento total. Y eso, claro, es un golpe tremendo. Atrapa a mucha gente dentro, como a Raymond Rambert, Ah, Rambert, el periodista de París. que él solo estaba de paso, ¿no? Sí, había ido a hacer un reportaje y, bueno, se encuentra atrapado, sin poder volver con su amada en París. Y su primer instinto es, comprensible, quiere largarse como sea. Lógico. Intenta por todos los medios buscar una salida, incluso ilegal. El aislamiento forzoso es terrible. Y aquí es donde la novela conecta mucho con la lectura alegórica, ¿sabes? La de la ocupación nazi, claro. Exacto. Esa sensación de encierro, de estar atrapado por una fuerza externa, era muy real para la generación de Camus. La cuarentena funciona a muchos niveles. Pero Rambert, al final cambia de opinión, ¿no? Justo cuando tiene la oportunidad de irse. Sí, y ese es un momento clave. Decide quedarse. Dice algo así como que sentiría vergüenza de buscar su felicidad individual mientras los demás están sufriendo juntos. Ahí está uno de los grandes temas, entonces. La solidaridad Totalmente. frente al absurdo, frente a la plaga que golpea sin sentido. ¿Qué nos queda? Pues la conexión humana, la decisión ética de compartir el destino, de luchar juntos. La elección de Rambert es un ejemplo clarísimo de esa rebelión solidaria que defiende Camus. Y luego tenemos a Cotard, que es, bueno, casi el reverso de Rambert en cierto modo. Sí, Cotard es un personaje muy interesante. Había intentado suicidarse justo antes de que empezara todo, y paradójicamente la plaga le viene casi bien. ¿Cómo que bien? Bueno, a ver, él tenía problemas con la justicia, ¿no? Y la epidemia, el caos, suspende el orden normal. Así que para él es un respiro. Se mete en el contrabando, en el mercado negro. O sea que prospera con la desgracia ajena. Exactamente. Representa ese oportunismo que a veces surge. Y claro, él es el que más teme que la plaga termine y todo vuelva a la normalidad. Su final es bastante tremendo, ¿no? Cuando la plaga remite. Sí, acaba trincherado, disparando a la gente desde su ventana. Una especie de colapso mental. Lo arrestan, claro. Su final subraya eso, que no todo el mundo desea que las crisis acaben, sobre todo si les benefician de algún modo. Otro personaje fundamental para entender las distintas reacciones es el padre Panelou, el jesuita. Uf, Panelou. Su perspectiva inicial es... Durísima. Da un sermón diciendo que la plaga es un castigo divino, ¿verdad? Sí, su primer sermón es muy directo. La plaga como un flagelo de Dios por los pecados de la ciudad. Una visión bastante, bueno, tradicional en cierto sentido. Pero luego algo le hace cambiar, o al menos dudar. Claro, presencia la agonía del hijo del magistrado Otón, un niño inocente, sufriendo horriblemente. Y eso le golpea de lleno. Es una de las escenas más duras del libro, sin duda. Ver la impotencia de Ryu con su suero, la crueldad de la enfermedad. Totalmente. Y después de eso, el segundo sermón de Panelú es muy diferente. Mucho más complejo, ambiguo. Ya no habla de castigo. No tanto. Habla más de la fe puesta a prueba. De que ante ese mal inexplicable, o lo niegas todo o lo crees todo, aceptando incluso lo incomprensible. Llama a luchar contra la plaga, sí, pero desde una aceptación casi mística del plan divino, por doloroso que sea. Una postura difícil. Poco después, él mismo enferma y muere. Curiosamente, sus síntomas no son exactamente los de la peste. Muere aferrado a su crucifijo, dejando abierta la interpretación sobre su estado final de fe. Vaya personaje. Y junto a Ryu hay otra figura clave en la organización de la lucha, ¿no? Jin Tarrou. Ah, Tarrú. Es fascinante. Un tipo algo enigmático que llega a Orán poco antes de la plaga. Y que se pone a ayudar a Ryu enseguida. Organiza los equipos sanitarios voluntarios. Exacto. Tarrú es como
La conciencia ética de la novela, en cierto modo. Busca una especie de santidad, pero sin Dios. Santidad sin Dios. ¿Cómo es eso? En una conversación muy importante con Ryu, le cuenta su historia. Su padre era fiscal y él presenció una condena a muerte que le marcó para siempre. Desde entonces, rechaza cualquier forma de asesinato, legal o ilegal. Para él, la peste no es solo la enfermedad, sino todo lo que lleva a matar o a justificar la muerte. O sea, la violencia, la pena capital. Todo eso. Su ideal es ser un diagnosticador, alguien que lucha contra el mal sin contagiarse él mismo de esa peste moral, y cree que eso se hace a través de la comprensión y la compasión. Por eso organiza a los voluntarios, la acción colectiva como respuesta. Justo. Y hay un momento precioso entre él y Ryu, ¿recuerdas? Cuando se escapan a nadar al mar por la noche. Sí, un respiro, un momento de humanidad compartida en medio de todo el horror. Es un símbolo muy potente. La conexión humana, la naturaleza, la vida, frente a la muerte que lo impregna todo en la ciudad. Pero el destino de Tarrú es... Trágico, sí. Contrae la peste justo cuando la epidemia parece que empieza a remitir. Muere después de una lucha terrible, casi como un último sacrificio. Su muerte refuerza esa idea del absurdo, de la arbitrariedad de la plaga y el coste de la lucha. Queda Joseph Grant, el empleado municipal. Ah, Grand, el hombre obsesionado con escribir la primera frase perfecta de su novela. Parece un personaje secundario, pero tiene su importancia, ¿no? Sí, sí. Ayuda a Ryu con las estadísticas, con el trabajo administrativo de los equipos sanitarios. Representa la perseverancia humilde, la lucha cotidiana, silenciosa, contra la plaga y contra sus propias limitaciones. Y él sobrevive. Sorprendentemente, sí. Enferma gravemente, pero se recupera. Su recuperación es como la primera señal real de esperanza, la primera grieta en el dominio de la peste. Y su obsesión con la frase, aunque parezca trivial, es también una forma de resistir, de intentar poner orden, sentido, aunque sea a pequeña escala, en medio del caos. Y finalmente, la plaga empieza a retroceder de verdad. Sí, en enero. Las estadísticas bajan, los casos disminuyen, y finalmente se decide abrir las puertas de la ciudad. La explosión de alegría, los reencuentros, debe ser un momento muy emotivo. Muchísimo. Pero Camus no nos da un final feliz, sin más. Justo ahí tenemos el colapso de Cotard, la muerte de Tarrou. ¿Y la revelación de Rius como narrador? Exacto. Al final, Rius confiesa que él es el autor de la crónica. Explica que ha intentado ser objetivo, contar los hechos, dar voz a todos. ¿Y por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación para escribirlo todo? Dice que lo hace para testimoniar, para que no se olvide lo ocurrido, la injusticia, la violencia sufrida, y para afirmar algo que ha aprendido en medio de la plaga, que en los hombres hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Esa conclusión es muy potente. A pesar de todo el horror, Ryu se queda con la bondad humana. Sí, es uno de los mensajes centrales y nos lleva de cabeza a la filosofía de la novela. Aunque Camus, ya sabes, rechazaba la etiqueta de existencialista. Él prefería hablar de absurdismo, ¿no? Eso es. La peste es una exploración magistral de la condición humana frente al absurdo. ¿Y qué es exactamente el absurdo para Camus en este contexto? Pues ese choque entre nuestro deseo humano de encontrar sentido, orden, justicia en el universo y la cruda realidad de un mundo que a menudo es indiferente, caótico, silencioso ante nuestro sufrimiento. La plaga es el ejemplo perfecto. Golpea sin razón, sin lógica, sin distinguir entre buenos y malos. Exacto. Mata al hijo inocente de Othon igual que podría matar a Cotard. Y se va como vino, sin una explicación clara. No hay un plan divino evidente, no hay una justicia cósmica que podamos entender. Eso es el absurdo. Vale. Y ante eso, ¿qué propone Camus? ¿La resignación? No, todo lo contrario. Propone la rebelión. ¿Rebelión contra qué? ¿Contra Dios? ¿Contra el destino? Rebelión contra el propio absurdo, que se manifiesta en tres cosas, básicamente. Primero, ser consciente de ese absurdo, no negarlo con falsas esperanzas. Segundo, rechazar activamente la injusticia y el sufrimiento que provoca, o sea, luchar contra la plaga. Y tercero, y muy importante, hacerlo desde la solidaridad humana. Entiendo. Ryu, Tarrou, Rambert cuando decide quedarse, incluso Gran a su manera. Todos encarnan esa rebelión. Exactamente. Es una ética de la acción, del compromiso aquí y ahora, con los demás, sin esperar recompensas futuras ni garantías de éxito.
Es luchar porque es lo correcto, porque es lo humano. Y esa idea de la lucha colectiva, de la resistencia organizada, es lo que conecta directamente con la lectura alegórica, la de la resistencia francesa contra los nazis. Sin duda. Aunque Camus insistía en que la novela tenía un significado más universal, esa lectura política es inevitable y muy poderosa. Claro, la plaga es el mal invasor, el totalitarismo. La cuarentena es la ocupación, el encierro. Los que se benefician o miran para otro lado, como Cotard, o la indiferencia inicial, serían los colaboracionistas o los negacionistas. Y los equipos sanitarios de Rius y Tarrau son la resistencia, la organización clandestina que lucha desde dentro. Encaja muy bien. La novela se convierta también en una reflexión sobre cómo mantener la dignidad y la ética bajo un régimen opresor. Hablemos un poco del contexto histórico. Se publica en 1947, justo después de la guerra. Ambientada en Orán, Argelia, en los 40. ¿Se basó Camus en epidemias reales? Sí y no. A ver, hubo epidemias en Orán. Una de cólera muy fuerte en 1849 y brotes menores de peste bubónica en siglos anteriores y también más recientes en el siglo XX, incluso en los años 40. Pero la escala, la duración, las características de la epidemia en la novela son ficticias. Están al servicio de la historia, de la alegoría. Claro, Camus usa el marco histórico, pero lo moldea para sus propósitos filosóficos y literarios. Y precisamente por eso, porque trasciende el hecho histórico concreto, es por lo que pudo conectar tan fuerte con la gente durante la pandemia de COVID-19. Es verdad. Volvemos a ese resurgimiento. En 2020, de repente, todo el mundo hablaba de la peste. Fue impresionante. La gente leía sobre los confinamientos en Orán y, bueno, se veía reflejada. El miedo al contagio, el aislamiento, los debates sobre qué hacer, la respuesta de las autoridades, la tensión entre libertad individual y seguridad colectiva. Era como leer el periódico, casi. Sí, las ventas subieron muchísimo. En Italia se triplicaron, creo recordar. Las editoriales inglesas tuvieron problemas de stock. La hija de Camus, Catherine, dijo algo muy acertado entonces. ¿El qué? Algo así como: no somos responsables del coronavirus, pero sí podemos ser responsables de cómo respondemos a él. Y la novela ofrecía eso, un espejo y quizás, como decías antes, una brújula moral. Un marco para pensar sobre la solidaridad, el miedo, el deber. Exacto. Aunque también hubo quien apuntó alguna, digamos, imprecisión histórica, como la crítica Perriclas, que señaló que en los años 40 ya existían las sulfamidas, que eran efectivas contra la peste, y no aparecen en la novela. Quizás Camus las omitió deliberadamente para acentuar la sensación de impotencia frente a la enfermedad, ¿no? Para que la alegoría funcionara mejor. Es muy probable. Una licencia literaria necesaria para el mensaje que quería transmitir. Y la novela ha tenido adaptaciones, ¿verdad? Sí, varias. Se menciona una cantata de Roberto Gerhard, una película hongkonesa, otra película de Luis Puenzo en los 90. Ya una adaptación teatral más reciente, ¿no? De Neil Bartlett. Sí, de 2017. Que además hizo cambios interesantes en los personajes. Ryu era una doctora negra, Tarrou un hombre negro, dándole una nueva lectura. Y esa obra de teatro tuvo una segunda vida muy curiosa. Sí, la BBC la adaptó para la radio en 2020, en pleno confinamiento. Los actores grabaron sus partes desde sus casas. Una capa más de resonancia entre la ficción y la realidad que estábamos viviendo todos. Increíble cómo un libro puede seguir generando estas conexiones. Bueno, para ir cerrando, si tuviéramos que resumir, la peste es... Es mucho más que la historia de una epidemia. Muchísimo más. Es una meditación profunda sobre la condición humana. Cómo vivimos, cómo morimos, cómo nos enfrentamos a las crisis, al absurdo. Y una defensa muy clara de la solidaridad, de la compasión y de la rebeldía. Esa rebeldía constante contra todo lo que nos aplasta o nos deshumaniza. Ya sea una enfermedad, un régimen político o la propia indiferencia del universo. Y nos deja con esa reflexión final de Ryu, ¿no? Que a pesar de todo, en los seres humanos hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Sí, es un mensaje de esperanza humanista, podríamos decir. Una esperanza difícil, ganada a pulso, pero esperanza al fin y al cabo. Y pensando en esa figura de Ryu como narrador que busca la objetividad, ¿qué reflexión final podríamos dejar? Pues mira, una pregunta que me surge a mí siempre es:
¿Hasta qué punto es posible esa objetividad cuando narras un trauma colectivo que has vivido tan de cerca? ¿No está toda memoria, toda crónica, inevitablemente tenida por la subjetividad de quien la cuenta? Es una buena pregunta. La objetividad total es quizás una aspiración inalcanzable. Quizás, y yendo un poco más allá, ¿cómo nos interpela la peste hoy, más allá de las epidemias biológicas? Porque pestes hay muchas, ¿no? Sociales, políticas, ideológicas, formas de mal, de odio, de indiferencia que nos acechan. Entiendo. La novela como una llamada a la vigilancia constante. Exacto. Quizás la gran lección es esa, que el vacilo de la peste, como dice Ryu al final, nunca muere ni desaparece del todo. Siempre está latente, y la lucha contra él, en todas sus formas, es una tarea que nunca termina. Una responsabilidad que tenemos que asumir individual y colectivamente, una y otra vez.